Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la segunda charla, retomando el tema de las tres leyes fundamentales en estudio para aquellos interesados en los conflictos médico-asistenciales vinculados con las obras sociales, las prepagas, que eran las leyes 23.660 de obras sociales, 23.661 del Sistema Nacional del Seguro de Salud y 26.682 de medicina prepaga. He pensado que resulta mucho más fácil entender la evolución de estas tres leyes si las colocamos un poco en su entorno sociopolítico. Esto no significa en absoluto que yo vaya a hablar de política, ni de sociología, ni a tomar ninguna orientación al respecto. Simplemente se trata de enmarcar el suceso de estas leyes en las circunstancias en las que se produjeron. Y en vez de estudiar ley tras ley tras ley, ir siguiendo los pasos de la conducción de las mismas sobre la institución que creaban. De esa manera empezaríamos con la Ley de Obras Sociales, seguiríamos con la de Sistema Nacional de Seguro de Salud, interpolaríamos entre ellas la aparición del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y finalmente llegaríamos a la ley sobre medicina prepaga. De esta manera, siguiendo a la estructura de administración, me parece que vamos a entender mejor la sucesión de estas leyes y la relación entre ellas. Empecemos entonces por la Ley de Obras Sociales. Esta tiene origen en el año 1970, con la Ley 18.610, reglamentada por decreto 4.714/71. Esta ley se produjo bajo el gobierno de facto del general Onganía. En ese momento, según dice la misma ley, se toma conciencia de la necesidad de sistematizar a las obras sociales y tiene por objeto promover, coordinar e integrar las actividades de las obras sociales, así como controlarlas en sus aspectos técnicos, administrativos, financieros y contables. Lo importante para este seguimiento histórico que hacemos es que la conducción de esta ley, el órgano de aplicación de esta ley, era el Ministerio de Seguridad Social a través del Instituto Nacional de Obras Sociales, abreviado INOS, I-N-O-S. ¿Cuál era la estructura, la conducción de este INOS? Tenía un presidente nombrado por el Poder Ejecutivo, 5 directores nombrados también por el Poder Ejecutivo, 3 representantes nombrados por la entidad representante del sector laboral, la CGT en ese momento, 2 representantes
del sector empresarial. Uno por la Unión Industrial Argentina, UIA, otro por la Confederación General Económica, CGE. Esta ley declama como principios la seguridad social, con su solidaridad y participación, con más un marco de subsidiariedad. Suponemos que subsidiariedad de funciones en cuanto a al tratamiento de la salud, que básicamente corresponde al Estado. Bueno, ya se empieza a hablar, por entonces, en los sectores políticos, sociales, económicos, de la necesidad de contar con un seguro nacional de salud, a la manera que se tenía en el continente europeo. Esto se decía que podía llegar a cubrir, por medio de las obras sociales, provinciales, municipales, nacionales, a un 75% de la población. Y fue este el motor ideológico que llevó a ordenar las obras sociales que existían de manera dispersa y ponerlas bajo el contralor de este Instituto Nacional de Obras Sociales, INOS. Bien, como una parte, les cuento que en 1974 se promulga una ley del SNIS, Sistema Nacional Integrado de Salud. Esta acentuaba la idea de una organización, un ordenamiento de las obras sociales, implicando la unificación de todos los fondos sociales en un fondo común. Pretendía colocar en red integrada los hospitales públicos también. Creaba centros de salud con consultas mañana y tarde, guardias con todas las especialidades todo el día, servicios médicos domiciliarios de clínica médica y pediatría, todo gratuito. El proyecto inicial lo había promovido el doctor Domingo Liotta ese año. De más está decir que ese proyecto, que apuntaba al modelo europeo, quedó en la nada. Así que volvemos a esa primitiva ley de obras sociales y del INOS como instituto directivo de la misma. Esta ley, 18.610, es luego modificada por las leyes 18.980 y 19.032. Nada dice de una planificación integradora para los servicios de salud, ni sobre la necesaria calidad de atención y sus exigencias, ni hace tampoco planteos de eficiencia progresiva. Estas son críticas que hace posteriormente un trabajo de Federico Pagola en un libro que edita la Superintendencia de Servicios de Salud en el año 2002 y que en algún momento citaré durante esta charla, porque hace algunas consideraciones que pueden ser interesantes. Bueno, esta atención médica a través de las obras sociales fijaba unas prestaciones mínimas. Esas prestaciones mínimas eran atención médica en consultorio y domicilio, internación de pacientes, atención médica de urgencia, servicios de diagnóstico y tratamiento y atención odontológica. Como veremos, luego se incorpora el llamado PMO, Plan de Prestaciones Médicas Obligatorias, al que deben atenerse todas las entidades que quedan así organizadas en derredor de esta ley. Bueno, el siguiente paso, esta es la primera ley
la originaria, que logra poner bajo una organización una serie de directivas y una entidad de contralor, que es el INOS, logra homogeneizar el tipo de prestaciones y el alcance de las prestaciones que se daba a través de todo ese conjunto de obras sociales. El segundo paso, la transformación que va a sufrir el INOS, se da en diciembre de 1988 con la ley, con la ley de Sistema Nacional de Seguro de Salud 23.661 y otra previa de modificación de la originaria Ley de Obras Sociales 23.360, que es la que habitualmente nosotros trabajamos. Veamos entonces cuál es ese segundo paso. El segundo paso se da a través de una nueva forma de administración. Esa nueva forma de administración es la ANSAL, ANSSAL, Administración Nacional del Seguro de Salud. Veamos cómo se organiza esta conducción. Tengamos en cuenta que la anterior era muy somera, la organización de ese INOS. Había una conducción con el presidente, los 5 directores, 3 representantes del sector laboral y 2 representantes del sector empresarial, como habíamos dicho. Ahora estamos bajo la presidencia, dije, del doctor Raúl Alfonsín, gobierno radical, caracterizado en cierta medida no ya por una organización rígidamente castrense, como estaba influenciada la anterior, sino más bien con un criterio burocrático, en el sentido de una distribución muy minuciosa y administrativa de cargos y funciones. De esta manera, la conducción del ANSAL es ejercida por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministerio de Salud y Acción Social. El presidente tiene rango de subsecretario. 14 directores, 7 por el Estado Nacional, 4 por la agrupación gremial, la CGT, 1 por los empleadores, 1 por el Consejo Federal de Salud, que es una creación de la ley, y que debía presentar un informe de gestión 2 veces por año. Su sigla era COFESA. Crea, asimismo, un fondo solidario que estaba destinado a apoyar a las jurisdicciones adheridas. Y, según nos dice Pérgola en esta obra editada por la superintendencia, tenía como intención también crear una tarjeta de identificación para cada habitante que le permitiera acceder a una red organizada del servicio de salud. Como sabemos, eso no se logró. Esa tarjeta quedó en manos solamente de los agrupados en las obras sociales y coordinados a través del INOS, del ANSAL, de esta nueva institución, estructura, que vino a reemplazar el anterior INOS. Tenía algunos principios declamatorios interesantes: la libre elección de prestadores por parte de los beneficiarios, la integración de acciones con autoridades sanitarias y la indicación de que los agentes del seguro deberían brindar servicios accesibles, suficientes y oportunos. Damos un salto temporal y llegamos a diciembre de 1996. Allí estamos ya bajo la presidencia del doctor Carlos Menem, por el Partido Justicialista.
que le imprime también su sello, su forma de concebir la administración pública. Entonces, se crea un nuevo organismo, que es el actual también, de la Superintendencia de Servicios de Salud. Esa Superintendencia de Servicios de Salud va a fusionar las instituciones anteriores. Va a fusionar la Dirección Nacional de Obras Sociales primitiva, el Instituto Nacional de Obras Sociales y la Administración Nacional del Seguro de Salud. Es decir, que va a ser la tercera evolución del INOS, ANSAL, Superintendencia de Servicios de Salud. Esta creación se da a través del decreto 1615/1996, es decir, que viene por vía de un decreto presidencial, ya no por una ley. Allí entonces vemos un poco la estructura y la forma distinta, el estilo diferente de un entorno distinto, con una presidencia distinta, que le imprime las características que después vamos viendo en la descripción muy general, muy abarcativa, de manera muy global. Veamos cómo estaba estructurada jerárquicamente esa Superintendencia de Servicios de Salud. Un superintendente, designado por el Poder Ejecutivo. Una gerencia general, que venía apoyada por una superintendencia en áreas administrativas y operativas. Gerencias sectoriales, que eran la de obras sociales, la de medicina prepaga y la de atención al usuario, que evacuaría reclamos, consultas y gestiones solicitadas. Y unidades especializadas o subgerencias. También un registro nacional de agentes de seguro, cuya sigla era RNAS, una dirección de asistencia al afiliado y un reforzamiento de la relación con otros organismos. Damos un salto y manteniendo siempre la estructura de organización que acabamos de ver, bajo el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, también de orientación justicialista, se promulga la ley 26.682 en mayo de 2011. Tiene como autoridad de aplicación el Ministerio de Salud y como órgano rector la Superintendencia de Servicios de Salud que acabamos de ver. Su finalidad es la de regir el régimen de las empresas de medicina prepaga e incluye los planes superadores que contemplan tanto las obras sociales como el sistema de seguro de salud. Bueno, esto es interesante porque a todo esto, tras una cierta decadencia de las obras sociales en la década del 90, porque la medicina había avanzado muy rápidamente en cuanto a tecnologías, y entonces esto significaba la adquisición de aparatos más complejos, la aparición de subespecialidades mucho más minuciosas en su visión de la enfermedad y muy particularizadoras, lo cual obligaba a tener una dotación médica más compleja, con equipos más complejos también, equipos humanos y aparatología más complejos. Y entonces algunos afiliados de obras sociales se afiliaban o se agrupaban como pacientes en prepagas, en las prepagas ya que habían ido existiendo, pero manteniendo su afiliación
a la obra social, es decir, por intermediación de la obra social. De modo que la prepaga lo que hacía era dar el mismo PMO al que estaban obligadas las obras sociales, pero le añadía, por supuesto, a un costo incrementado que debía financiar el mismo interesado, el mismo paciente, el mismo afiliado, que le permitía acceder a una serie de mejoras en la prestación que superaban el ámbito delimitado del PMO, de la prestación médica obligatoria. Esa ley, 26.682, define la medicina prepaga, define también la fiscalización de esas empresas de medicina prepaga por la Superintendencia de Servicios de Salud, les obliga a prestar como básico el programa médico obligatorio, al igual que las obras sociales. Indica cómo puede recibirse reclamos de los beneficiarios. Categoriza y acredita empresas y establecimientos prestadores. Requiere informes demográficos, epidemiológicos. También define los casos en los que pueden reducirse, que la prestación puede reducirse a coberturas parciales, por ejemplo, odontológicas solamente, o emergencias solamente, o traslados sanitarios, y cómo podían desempeñarse estas empresas más limitadas o no, es decir, las empresas de medicina prepaga en general, en localidades limitadas en materia de padrón de usuarios. Da también normas para la prescripción de medicamentos, remitiendo a la ley 25.649, que es precisamente de eso, de prescripción de medicamentos. Da normas para el caso de rescisión de contratos, da normas que deben regir o que deben respetar las empresas de medicina prepaga sobre calificación de carencias y sobre preexistencias. La cuestión también trata la cuestión de las franjas etarias y delimita la posibilidad de aplicar incrementos según esas franjas etarias. Considera también la posibilidad en favor del trabajador de poder continuar post cese laboral en contrataciones colectivas y considera la posibilidad de prestaciones no convenidas previamente con hospitales públicos u otros efectores del sector público y su facturación a la prepaga. Es una cosa muy útil porque con frecuencia, sea por la urgencia de la situación o por la distancia en ese momento o por lo que fuere, había casos en los que un afiliado de obra social era atendido, o de prepaga, mejor dicho, era atendido por una instalación pública, por un hospital público. En ese caso, esos hospitales que podían tomar casos de prepagas podían facturar esas prestaciones. Cosa muy lógica, porque el hospital público se convertía en un prestador más, como cualquier otro, y era lógico que recuperara el servicio que brindaba. Bien, a todo esto tenemos que insertar entonces una ley que fue casi contemporánea, casi inmediata con la ley de obras sociales, y que es la creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Esta estructura, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, se da
bajo el gobierno, también de facto, de Alejandro Lanusse. Es la ley 19.032 de mayo de 1971. Más adelante es modificada, y ya vamos a ver por qué es modificada, entre otras cosas, por la ley 25.615 que se da durante el gobierno del doctor Eduardo Duhalde. Su órgano de aplicación es el Ministerio de Bienestar Social. Recordemos que nos tenemos que remontar a 1971, porque la estamos insertando entre las estructuras del INOS en 1970 y la estructura de la ANSAL en 1988. La estamos ubicando casi contemporánea con la Ley de Obras Sociales, en mayo de 1971. El artículo primero tiene una cláusula que trae a confusiones y que vamos a aclarar acá de manera concreta. Decía, el instituto no está incluido en la ley 23.660 y por lo tanto no integra ni podrá integrar el Fondo Solidario de Redistribución. Bueno, de ahí parecía ser, no está incluida en la ley 23.660 de Obras Sociales. En el Promesa muchos se preguntaban, ¿pero y el PAMI está incluido? Unos decían sí, otros decían no. No, muy simple. Originalmente no estaba incluido por una cuestión económica. No se olviden que el primero surgió bajo un gobierno de facto, que tenía como una de sus preocupaciones mayores vigilar los fondos de las obras sociales, porque sabía que tenía una de sus principales oposiciones en el sector sindical, y este podía tomar de alguna manera sustento en parte en las obras sociales. Entonces su obsesión era que no se tocaran esos fondos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y por eso lo sacaba de la ley 23.660. Con la ley 25.615, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, se hace la reintegración. Y el Instituto para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, más para nosotros, todos hablamos del PAMI habitualmente, está considerado como una especie de obra social sui generis. Bueno, me interesa decir dos palabras sobre este Instituto Nacional de Obras Sociales, que luego toma la denominación de Plan de Asistencia Médica Integral, PAMI, porque yo fui uno de los primeros médicos de ese instituto y guardo un recuerdo muy grato de él, porque fue una gran oportunidad para médicos jóvenes en un momento en el que era muy difícil conseguir trabajo. A mí me ocurrió, como a tantos otros médicos jóvenes, que salí de la universidad con mi rollito bajo el brazo, mi diplomita bajo el brazo, y preguntándome, ¿y ahora qué hago? Bueno, el PAMI fue una fuente de contratación para médicos, no solamente jóvenes, los había también bien adultos, pero que habían sido siempre médicos de barrio y habían visto decaer la actividad de su consultorio privado a medida que se iban desarrollando las obras sociales. De modo que el consultorio privado, como lo es ahora, ya empezaba a ser una clase en extinción, una especie en extinción. Y entonces también hubo médicos mayores que encontraron una salida laboral para sus consultorios ya instalados hacía tiempo. Los jóvenes tuvimos que instalar nuestro consultorio. Pero lo importante, para los que éramos jóvenes en ese momento, fue que la
el ingreso al PAMI se hizo por llamado público en los medios públicos, diarios, así se enteró mi madre y me pasó el dato a mí, y no por pequeñas notas en un boletín oficial que solamente podían encontrar aquellos que la seguían obsesivamente. Y además salteó a estructuras corporativas que pretendían obtener su tajada de ese llamado a inscripción, y que dio lugar a situaciones enojosas de enfrentamiento entre colegas médicos que prefiero no contar, o por lo menos no contarlas por este medio. El hecho es que realmente resultó una inyección de vitalidad en la actividad médica y dispersa por todos los barrios, porque nuestros consultorios volvieron a ser el clásico consultorio de barrio, pero esta vez dedicado específicamente a jubilados y pensionados, que eran los que cubría específicamente este sistema. Bueno, según el artículo 2 de esta ley, los objetos eran, cubrir médicamente y en otros servicios de interés social a jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y del sistema integrado de jubilaciones y pensiones y su grupo familiar, sumario, es decir, de ahí debíamos deducir que podía extenderse a aquellos familiares que dependían del jubilado o del pensionado, que debían ser integrales, integradas y equitativamente tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, organizadas en un modelo prestacional que se base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia que respondan al mayor nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios del instituto, atendiendo a las particularidades e idiosincrasias propias de las diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones del país. Acabo de leer entonces literalmente el artículo 2 de la ley. Veamos cómo se establecía, se estructuraba el gobierno y administración de este PAMI. Esto me lleva a tener que hacer otra ubicación, otra ambientación de aquel año 1971, mayo, presidencia de facto, en el que interesaba llevar el mayor protagonismo del ámbito sindical, como eran las obras sociales, al de los beneficiarios como individuos y como agrupación de individuos, más allá de la que pudiera crearse dentro del otro ámbito. Es así, y esto es interesante, que había dos administraciones o gobiernos coordinados, obviamente. Un gobierno principal en el ámbito nacional que estaba llevado a cabo por el llamado DEN, D-E-N, Directorio Ejecutivo Nacional. Ese Directorio Ejecutivo Nacional estaba compuesto de 11 directores, obviamente por debajo del DEN, es decir, del directorio, por debajo del directorio ejecutivo, o mejor dicho, formando parte de ese directorio ejecutivo nacional. Esos directores eran 11, 7 por los beneficiarios, 2 por los trabajadores activos, centrales obreras con
personería gremial. Y 2, en representación del Poder Ejecutivo, es decir, en representación del Estado. Esto es muy interesante porque el Estado reduce su participación. Las obras sociales y las agremiaciones que están por detrás de ella reducen también su participación y se da una participación ideal mayor a los beneficiarios. Si esto en la práctica se llevó a cabo como debía o no, esto ya es otro tema a profundizar, pero así era la estructura teórica. Y además del ámbito nacional, existía el ámbito regional, que estaba a cargo de un director en ese ámbito. Ese director de cada ámbito regional, esos ámbitos regionales se denominaban unidades de gestión local, UGL. Yo creo que nosotros somos muy aficionados a las siglas. Vivimos enrollados en siglas. Así que ya ahí tienen 2 siglas más para acordarse. DEN y UGL. DEN para el ámbito nacional, UGL para el ámbito regional. Volvamos. En los ámbitos regionales había un director ejecutivo local que era seleccionado por concurso. Eso es interesante, porque si bien todos los estatutos que rigen las actividades laborales dentro del Estado hablan de la selección por concurso, quienes vivimos en la realidad sabemos que históricamente muy pocas veces se ha visto realmente eso. Estamos acostumbrados al amiguismo, estamos acostumbrados al dedo, y esto lo puedo decir con las décadas de existencia que tengo y las décadas que tengo de trabajo dentro de las estructuras estatales. De modo que esa aclaración legal de por concurso me parece que fue interesante, un aporte interesante. Otro aporte interesante es que esos directores, todos los de la UGL, debían tener dedicación exclusiva. Esto, lógicamente, alejaba la posibilidad de que esos directores pudieran ser o desempeñarse en algún momento como ejecutivos o vinculados de alguna manera a los prestadores que iba a tener ese instituto. Otra cosa interesante y a la que nosotros nos hemos desacostumbrado en los últimos años, nos hemos desacostumbrado mucho, como vemos cuando vemos televisión, cuando nos enteramos de los sueldos, que era que cada director podía tener 2 asesores, 2, no 15, 20 asesores, 2 asesores. Y eso era muy interesante en la medida en que se cumpliera en la realidad, de la cual, como no he investigado el tema todavía, no puedo dar absoluta fe. Y observamos también que en esa ley creadora del Instituto Logopami se pone énfasis expreso o tácito en la existencia de responsabilidades y también se pone expresión expresa o tácita del requisito de idoneidad. Otra de las cosas que también a veces nos preguntamos cuando vemos la calidad y el alcance de determinadas asesorías y la multiplicidad excesiva de esas asesorías en los ámbitos políticos.
Bueno, me remito a la obra ya mencionada, muy linda. Esta edición fue muy linda de la Superintendencia. Lástima que llega hasta el 2002 nada más, pero unas hermosas láminas, un papel de excelente calidad, unas ilustraciones, unas fotografías, unas magníficas ilustraciones que realmente vale la pena estudiar y las volcaré en algún momento en alguna de mis charlas. Nos dice el mismo autor, Federico Pérgola, que el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tuvo un primer momento de grandes logros. Ya les dije, uno de los primeros y grandes logros fue dar trabajo a los médicos. La contención de gran número de pacientes de escasos recursos en materia médica. Los planes sociales de recreación para este estrato de jubilados y pensionados y sus familias. El trabajo para gran número de médicos, bueno, ya lo he dicho suficientemente, y de prestadores también, porque lógicamente las prestaciones se hacían a través de ese listado de prestadores, que daba trabajo a toda un área privada. La medicina privada, por su parte, dice, bueno, verá perder un importante caudal de pacientes, sí, pero la mayor parte de los médicos que tenían consultorios privados y de barrio y que pudieron acceder al PAMI, que no hubo ningún problema, porque la inscripción era directa e inmediata, acreditación de la calidad de médico, presentación de un mínimo currículum, según me parece recordar, y yo me anoté en una escuela en Parque de los Patricios, donde tenía mi consultorio, o donde tuve que montar mi consultorio a expensas de mis pobres padres que tuvieron que sacrificar medio domicilio para uso del consultorio. Y en esa escuela nos anotamos todos sin ningún problema y sin ninguna discriminación, salvo la acreditación de la idoneidad. Pero, sigue diciendo Pérgola, en las décadas siguientes, sobre todo en la del 90, el PAMI resultó ser un ejemplo de ineficiencia y corrupción. Bueno, esa época yo no la viví. Yo realmente los años que estuve en el PAMI lo viví como una institución que brindaba servicios con la mejor de las voluntades. Algunos éramos más responsables que otros, si se quiere, en el sentido de la buena responsabilidad, ¿no? De ocuparnos más del caso, que otros que quizás se limitaban estrictamente a su consulta, en sus horarios de consulta y nada más. Bueno, y algunas visitas que estaban obligados a hacer también en un determinado horario. En mi caso, muchas veces yo me extendía, y por eso tuve relación con los sectores que brindaban los servicios paramédicos, que me invitaron a dar charlas en su momento en temas en los que yo estaba particularmente capacitado, y que yo di con mucho gusto y por supuesto como una actividad ad honorem más, porque me sentía cómodo dentro de esa institución, de la cual me tuve que ir, pero me tuve que ir porque encontré nombramiento hospitalario, en obras sociales, y ya mi día no tenía más que 24 horas. Así que bueno, en un momento dado les devolví a mis padres todo el sector de la casita que habían tenido que dejar para el servicio de mi consultorio, y bueno, seguí ya mi trabajo en relación de dependencia con los hospitales nacionales primero y capitalinos después, y obras sociales varias, dejando las actividades que había tenido en otras instituciones de rango menor. Bueno, con eso creo que he dado un panorama lo suficientemente abarcativo de cómo fue la evolución organizativa, cómo fue el orden organizativo dentro de estas estructuras de prestación de medicina socializada de manera o a través
de las obras sociales, su vinculación posterior y la existencia posterior de prepagas, la incorporación de esta estructura sui generis del PAMI, y la hemos seguido en su derrotero desde Linos, pasando por la ANSAL y llegando a la Superintendencia de Servicios de Salud. Solo me resta pedirles disculpas por las veces que me equivoco en alguna lectura y tengo que corregirme, pero estas filmaciones no tengo más remedio que hacerlas poco menos que en vivo, porque no puedo destinar el tiempo a hacer trabajos de edición, que realmente no estoy yo capacitado para hacerlos, tengo que encargarlos, etc. De modo que salen como se producen, espontáneamente. De modo que mis disculpas las veces que haya podido equivocarme o trastrabillar al designar las instituciones, las personas, las cosas. Bueno, como se dice siempre en YouTube, sígame, póngame el OK y acuérdense de seguirme siempre hasta el final, porque al final siempre va a venir lo mejor, incluso al final de esta serie de charlas. Y además están al alcance de todos a través de YouTube, son absolutamente gratuitas, son una colaboración para toda nuestra colectividad vinculada con un colegio. Me estoy refiriendo al Colegio de Abogados, de cuyos institutos yo soy miembro en 3 de ellos. Esto no es oficial, esto es una colaboración mía por fuera, pero no deja de ser la colaboración de alguien que se dirige también a sus colegas, ¿no? Primariamente a mis colegas abogados y a mis colegas mediadores también, y secundariamente, ¿por qué no?, a mis colegas médicos que se puedan interesar y que seguramente lo estarán en estos temas que tocan a su relación con el derecho. De modo que, bueno, me despido de ustedes hasta la próxima y no se olviden, síganme hasta el final.